Gracias, Manolo. Muchas gracias compañeros y compañeras, muchísimas gracias amigos y amigas, muchas gracias socialistas de Villarrobledo, muchas gracias socialistas de Albacete por este llenazo en el mercado de abastos. Pedro, Paco, Alberto, Santi, Manolo, Juventudes Socialistas, UGT, comisiones, amigos y amigas, muchísimas gracias y enhorabuena. Decía antes Manolo, hay ganas de ganar a la derecha en estas elecciones del 25 de mayo y lo vamos a hacer compañeros y compañeras entre todos juntos. Mirad, yo quería agradecer a Manolo el haber evocado mis orígenes castellano-manchegos. Sí, efectivamente, no solamente mi padre, sino también mi madre, bueno, parte de mi madre, pero sobre todo mi abuela paterna, mi abuelo paterno, son de Anchuras de los Montes y también de una pedanía muy cercana a Anchuras de los Montes, que es Encina Caída. Y antes decía Manolo que hay que acordarse efectivamente de aquellos que no están. Y hace muy pocos días, el 10 de mayo, falleció hace un año mi abuela, a la que siempre quise mucho. Y tengo que confesaros el por qué yo soy socialista. Y antes, Manolo, cuando he hecho esa evocación a mis orígenes castellano-manchegos, pues ya aprovecho, recojo el guante y os lo cuento, ¿no? Yo cuando tenía 12 años, amigos y amigas, en las Navidades de cuando yo tenía 12 años, me di cuenta, fui muy consciente de una enorme injusticia que se estaba produciendo en mi familia. Y era que mis abuelos, mi abuela y mi abuelo, no sabían leer ni escribir. Y me conmovió ver cómo en la época de Navidades, a sus nietos, a mi hermano y a mí, mis abuelos escribían como niños de 4 años las tarjetas de felicitación de Navidad. Y ellos, es verdad que no supieron nunca leer ni escribir, pero también es cierto que se dejaron la piel para que mis padres, mi madre y mi padre tuviesen todas aquellas oportunidades que la dictadura a ellos les negó. Y también lo hicieron mis padres conmigo y con mi hermano, como muchos otros jóvenes que están aquí presentes y que efectivamente, Manolo, tenemos que recordar, reivindicar las herencias, las buenas herencias de los socialistas, de Felipe González y también de José Luis Rodríguez Zapatero a lo largo de sus años de gobierno. Y yo, compañeros y compañeras, estoy encantado de estar en Castilla-La Mancha porque hay políticos de raza. Los hay, por ejemplo, aquí está Pedro, el que ha sido alcalde durante muchos años de esta localidad, y grandes políticos también como Bono o como Barreda, y futuros presidentes de la Junta de Castilla-La Mancha como Emiliano García Paje, que seguro que van a volver a dar un cambio, que es el cambio que se merece esta tierra, de justicia social, de igualdad y de libertades que ahora mismo están coartadas. Pero Manolo, yo hay una cosa en la que no puedo estar de acuerdo contigo. Yo soy socialista madrileño, y esto de que mandes a Cospedal de Castilla-La Mancha a Madrid, como que no. Hagamos una cosa, mandémoslas al paro. A ella y a sus consejeros. Mirad, os habla un socialista español y europeo. Y tomo la palabra porque creo que ha llegado el momento, compañeros y compañeras, de reivindicar nuestro pasado y sobre todo nuestro futuro. Ya ha llegado la hora de que todos los que estamos aquí presentes, militantes y votantes de izquierdas, socialistas todos de corazón, nos unamos políticamente en torno a las siglas centenarias del Partido Socialista Obrero Español, demos rienda suelta a nuestros ideales y acudamos a votar en masa el próximo 25 de mayo para ganar a la derecha europea y española, que bien se lo merecen que pierdan las elecciones el próximo 25 de mayo. Y eso solamente lo puede hacer un partido que es el Partido Socialista Obrero Español. Eso solamente lo puede hacer el Partido Socialista Obrero Español. Y subo aquí efectivamente a pediros el voto, pero también hacer algunas reflexiones de por qué estamos hoy aquí reunidos. Y el mensaje es muy sencillo, amigos y amigas, y es que la Unión Europea y España no van bien. No vamos bien. Y fijaros, digo la Unión Europea, no digo este o aquel país, porque dependiendo de si eres alemán o español o portugués, las cosas, ¿verdad?, se ven de distinto color. Y digo también España. Y no hace falta mucho insistir en la herencia que nos va a dejar la derecha. Os cuento una anécdota personal. Mirad, yo tengo un muy buen amigo que es médico. Le conozco desde que tenía 12 años, José Manuel. José Manuel se sacó la plaza de médico en Manzanares el Real.
Y durante 5 o 6 años estuvo allí, en el hospital, coincidiendo precisamente con José María Barreda como presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, y posteriormente emigró a Madrid, volvió a Madrid, que es su comunidad autónoma. Bueno, 2 años después regresó a la Junta de Castilla-La Mancha, Manzanares el Real, porque estaba horrorizado con el proceso de privatización que se estaba afrontando por parte de esta que sabéis que ahora huye por los busvaos de la Gran Vía, la presidenta la que fue presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Y ahora, precisamente, cuando hablo con él, me dice y me alarma del deterioro y el desmantelamiento que se está produciendo en la salud pública en la Junta de Castilla-La Mancha, en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Y yo os digo, en Madrid, el Partido Socialista de Madrid, junto también con las mareas blancas, logramos frenar el proceso de privatización de la sanidad pública madrileña que intentó la derecha, y estoy convencido, compañeros y compañeras, que vosotros también lo haréis aquí, en mayo próximo, votando a otro socialista como próximo presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Rajoy y Cospedal y Cañete, lo decía antes Pedro, llaman recuperación a consolidar lo que están desmantelando, lo que estamos todos perdiendo. Y la verdad es que tiene bastante cuajo y bastante desparpajo ver que en su lema de campaña lo que están diciendo es que lo que está en juego es el futuro. ¿Pero el futuro de quién, amigos y amigas? Porque el futuro de Rajoy, de Cañete, de Cospedal, la del cigarral, la austera del cigarral, ¿no? Pero también de Blesa, el de las preferentes, o de Rato, o de Aznar, no es el futuro de la mayor parte de los españoles y españolas, ¿verdad que no? Nosotros defendemos otro tipo de futuro, claro que sí. Defendemos el futuro de la mayoría social de este país que se gana la vida por las manos, con el esfuerzo de su trabajo y no con la suerte de sus rentas. Ese es el futuro que nosotros, compañeros y compañeras, amigos y amigas, defendemos. No el futuro, precisamente, de Rajoy, Cospedal, Rato, Blesa, Aznar, Cañete, que nada tiene que ver, efectivamente, con el nuestro. Bueno, ese sí que ha sido un buen golpe. Ese sí que es un buen golpe. Tenemos que mejorar las sillas de este local. ¿Estás bien, compañero? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Bueno, mirad. Bueno, afortunadamente está bien. Está recuperado y ha sentado. Mirad, compañeros y compañeras, nos jugamos mucho en estas elecciones. El 25 de mayo hay 2 caminos, no solamente en España, sino también en Europa, que tenemos que reivindicar desde la socialdemocracia europea y española. Yo creo que tenemos bastante claro cuál es el camino de la derecha. La derecha lo que quiere es convertir la Unión Europea, ese sueño europeo, en una unión de mercaderes, en una unión sin política, en donde los hombres de negro, es decir, los cirujanos de hierro, los que nos dicen que tenemos que ser austeros, los que siempre hemos sido austeros, y no ellos, eso es precisamente lo que pretende hacer la derecha, que se convierta ese sueño europeo en una Europa sin alma, en una Europa cargada de hombres de negro que nos digan a nosotros lo que tenemos que hacer para recuperar la situación económica. Y frente a eso, compañeros y compañeras, nosotros lo que tenemos que decir es que apostamos por una unión no solamente económica, sino también política y una unión social. Los socialistas, si me apuráis, lo que estamos defendiendo es una Unión Europea que progrese, frente a una derecha que lo que pretende es una Unión Europea que regrese a un pasado de desigualdad que nosotros hace mucho tiempo, todos los europeos y también los españoles, decidimos dejar atrás. Ellos lo que quieren es convertir derechos en mercancías. Lo están haciendo en Castilla-La Mancha, lo intentaron en Madrid y lo están haciendo allí donde gobiernan, a nivel de España, y eso es lo que quieren precisamente expandir y exportar al resto de Europa. Y por eso es importante que nosotros ganemos las elecciones el próximo 25 de mayo en España y en la Unión Europea. Mirad, el 25 de mayo se va a producir algo importante que por primera vez en la historia de las elecciones europeas vamos a tener la ocasión de poder hacer, y es votar al próximo presidente del Gobierno de Europa, al presidente de la Comisión Europea. Y ahí hay 2 candidatos. Está un luxemburgués, que se llama Juncker, que es el candidato del Partido Popular Europeo, que es verdad que no es alemán, pero hace campaña todos los días con la canciller Merkel, y que defiende lo siguiente: defiende que Europa sea alemana, es decir, que manden los países ricos
y que manden todos los ricos de todos los países. Nosotros tenemos otro candidato, que es verdad que es alemán, pero que defiende otros ideales, otros intereses. Y Schulz lo que representa y lo que defiende precisamente es que Alemania sea europea. Es decir, que Alemania y la Unión Europea se encarguen y defiendan los intereses precisamente de aquellos que menos tienen, que más están sufriendo la crisis económica. Y esa es precisamente la disyuntiva, la elección que vamos a tener el próximo 25 de mayo encima de la mesa. Si votamos al Partido Popular Europeo, ya sabemos quién manda. Va a mandar una Alemania que va a intentar alemanizar a Europa. Y si votáis al Partido Socialista Obrero Español y votáis a la socialdemocracia europea, lo que vamos a tener es una Alemania que se va a europeizar y que en consecuencia va a defender los derechos de todos aquellos países, de todos aquellos pueblos, de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que peor lo están pasando, que precisamente son, por desgracia, aquellos ciudadanos que vivimos en el sur de Europa. Y esa es, compañeros y compañeras y amigos y amigas, la elección que tenemos que hacer. Mirad, es verdad que nosotros, si miramos hacia atrás, y antes Pedro y Manolo lo evocaban, es verdad que si miramos hacia atrás, hubo un gran presidente del gobierno, Felipe González, que se entendió muy bien con un canciller conservador que era Helmut Kohl. Y aquí los más veteranos del lugar seguro que lo conocen. ¿Os acordáis que cuando Felipe González iba a Bruselas y se reunía también en Berlín con Helmut Kohl, pues había un expresidente del gobierno, un tal Aznar, que nos criticaba de pedigüeños? Pero precisamente esa gran relación que tuvieron tanto Kohl como Felipe González permitió que se volcaran muchísimos recursos económicos para construir carreteras, para construir kilómetros de AVE, para construir riqueza y prosperidad en países como el nuestro que habían sido apartados por la dictadura franquista del desarrollo europeo. Había respeto por parte de los alemanes hacia el gobierno español. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy tenemos una canciller que es Merkel, que pertenece a un gobierno donde ha dimitido una ministra por plagiar, es decir, por copiar una tesis doctoral. Claro, ¿qué pensará Merkel cuando ve que el presidente del gobierno de España es el jefe de un partido político que tiene un tesorero que ha acumulado 42 millones de euros en cuentas corrientes en Suiza? Si es que tenemos que ganar a la derecha porque es la peor tarjeta de presentación en todas las instituciones europeas de un pueblo honesto, humilde y trabajador como es el pueblo español. Si es que solamente por eso tenemos que ganar también a la derecha europea y española, porque al final no somos respetados ni en Berlín ni en Bruselas como consecuencia de que tenemos un gobierno que, bueno, es presidido por una persona que ha contado con el apoyo y con la confianza de un señor que se llama Bárcenas, que ha acumulado 42 millones de euros en cuentas corrientes en Suiza. Así que esa es la cuestión, compañeros y compañeras. Y en muchas ocasiones yo cuando escucho a Rajoy y escucho a Cospedal y escucho también a Cañete decir que hay que ser austeros, yo me pregunto de qué austeridad están hablando. Porque desde luego no están hablando de su austeridad. A los pensionistas, a los jóvenes subempleados, a los trabajadores, a las amas de casa, no nos tienen que decir, ni nos tienen que dar ningún tipo de lección sobre austeridad, porque siempre lo hemos sido. Y lo que tenemos que reivindicar, y es lo que decimos los socialistas, es que es la hora de su austeridad. Es la hora de la austeridad de la señora Cospedal, del señor Rajoy, del señor Cañete, del señor Rato, del señor Aznar, de todos aquellos que han intentado dar lecciones de austeridad a un pueblo que siempre ha sido austero, mientras ellos han estado cobrando muchos sueldos en sobres. Eso es lo que vamos a reivindicar nosotros, compañeros y compañeras, en esta selección. Es importante que nosotros lancemos un mensaje claro a la Unión Europea, a Berlín y a Bruselas el próximo 25 de mayo. Es muy importante que escuchen la voz del pueblo español. Porque si gana la derecha el próximo 25 de mayo, si Cañete es elegido el cabeza de lista con mayor número de votos en España, tanto Cañete como Rajoy como la señora Cospedal dirán en Bruselas y dirán en Berlín que el pueblo español respalda la política de recortes y de contrarreformas en las libertades que está haciendo ahora mismo el Gobierno de España. ¿Y cuál será, en consecuencia, el resultado de esa votación?
más recortes, más contrarreformas y menos libertades al pueblo español. Y nosotros tenemos que decir a la gente que si vota al Partido Socialista, lo que estaremos proclamando y gritando a Bruselas y a Berlín es que no estamos de acuerdo con la política económica que se está haciendo en Bruselas y en Berlín y que precisamente en nuestro país tenemos que cambiar las políticas que están empobreciendo a millones de españoles, en consecuencia a millones de europeos, que no han vivido por encima de sus posibilidades, compañeros y compañeras, amigos y amigas, sino que están viviendo por debajo de sus necesidades. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a los ciudadanos para el próximo 25 de mayo. Nosotros queremos un Parlamento Europeo que sea activo en la defensa de los derechos sociales, que sea activo en la reducción de las injusticias sociales. Llevamos un programa electoral, antes lo decía Manolo, lleno de ideas, llenos de propuestas. Proponemos, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional en Europa. Proponemos, por ejemplo, el establecimiento de una prestación social homogénea en toda la Unión Europea. Proponemos impuestos a las grandes corporaciones. Proponemos grandes impuestos para las grandes fortunas de este país. Esos son los compromisos, el programa de gobierno que va a llevar Martin Schulz a la presidencia del Gobierno Europeo, que es la Comisión Europea. ¿Y cuál es el programa electoral del Partido Popular? ¿Lo conocéis? ¿Sabéis cuál es? Es el silencio. Es verdad que ellos ya en el 2011 nos dijeron una cosa e hicieron justo la contraria. Nos engañaron a los españoles. Y ahora ya no pueden prometer, ni tampoco prometen, porque saben perfectamente que los españoles, si supiesen lo que van a hacer tras el 25 de mayo, no les votarían. Y tiene mucho que ver con una idea que antes ha planeado en las intervenciones de los compañeros que me han precedido, y es que al final, en este país y en esta región, nos gobierna el partido del fraude. ¿Rajoy es un fraude, sí o no? Sí lo es, claramente. ¿Cospedal es un fraude, sí o no? Sí lo es. Porque dijeron a los castellano-manchegos, dijeron a los españoles y españolas que iban a bajar los impuestos y han subido los impuestos a la clase media. Son un fraude electoral. Dijeron que iban a resolver el problema del paro y, como se ha dicho antes, 1.200.000 personas han perdido su empleo desde que gobiernan en España y en Castilla-La Mancha. Y, por tanto, son un fraude electoral. Son un fraude también fiscal, porque no persiguen el fraude fiscal, sino que lo amnistían, mientras elevan los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora. Y son un fraude también, y esto me lo decía antes Pedro, porque mañana van a aprobar en el Senado el mayor pucherazo electoral que se conoce en la historia democrática española. Y yo os digo que el Partido Socialista se opondrá claramente a ese pucherazo electoral que va a aprobar de nuevo en el Senado, esta vez, el Partido Popular. Son el partido del fraude porque en el fondo, si me apuráis, el Partido Popular es un poco marxista. Pero son marxistas de los hermanos Marx, ¿no? Porque ¿os acordáis de esta frase de estos son mis principios y si no te gustan no te preocupes que los cambio? Pero claro, estoy viendo lo del fracking y antes Alberto me comentaba que la senadora del Partido Popular de esta tierra votó en contra del fracking aquí y a favor del fracking en el Senado. Y que el alcalde de esta tierra, de Villarrobledo, votó en contra del fracking aquí y, como le daba un poco de vergüenza, en la Diputación de Albacete lo que hizo fue no presentarse y ausentarse. Si es que son marxistas, pero de los hermanos Marx. Y yo os digo, compañeros y compañeras, que el Partido Socialista lo tiene claro. El Partido Socialista Obrero Español dice no en Villarrobledo al fracking, dice no en la Diputación de Albacete al fracking y dice no también en el Senado y en el Congreso de los Diputados al fracking. Tenerlo claro, compañeros y compañeras. Nosotros no somos los del fracking, nosotros somos los de un crecimiento y un desarrollo sostenible en todo el territorio español. Y eso es lo que nosotros defendemos aquí y en cualquier institución. No tenemos que ausentarnos, como hace el alcalde de Villarrobledo, para demostrar nuestro compromiso en contra del fracking. Mirad, hace exactamente 100 años un filósofo español, Ortega y Gasset, que precisamente fue educado en Alemania, decía que España era el problema y Europa era la solución. Hoy creo
que estamos en una situación que podemos decir que tanto España como Europa son parte del problema y parte de la solución. Os decía al principio de mi intervención que es verdad que España no va bien y que Europa no va bien. Y es cierto también que tenemos que hacer grandes reformas que están a la envergadura de la crisis que sufre nuestro país y Europa desde el año 2007. Y para ello, para afrontar esas reformas, necesitamos grandes partidos, fuertes partidos, con compromisos arraigados, con convicciones profundas y centenarias como las del Partido Socialista Obrero Español y la socialdemocracia europea. Y, por tanto, si tenemos que hacer esas reformas tan importantes en la Unión Europea para progresar, para garantizar la cohesión social, para garantizar nuestro estado del bienestar y volver a crecer y crear trabajo, no podemos dejar que nuestro voto caiga en partidos personalistas. Si queremos que la política resuelva nuestros problemas, si queremos que la política vuelva a sernos útil, tenemos que decirle a los ciudadanos y ciudadanas que tienen que hacer útil su voto, apostando y reforzando propuestas y familias como la del Partido Socialista, que precisamente si hace algo es preocuparse de los ciudadanos y ciudadanas de España, de Villarrobledo y de Castilla-La Mancha. Nuestro lema aquí está abajo, es Tú mueves Europa. Y efectivamente, sabemos perfectamente quién es tú. Somos los 500 millones de personas que vivimos en 28 países distintos, que hablamos 40 idiomas diferentes, los que estamos llamados a votar el próximo 25 de mayo para elegir a nuestros representantes en el único Parlamento que compartimos todos los europeos, que es el Parlamento Europeo. Y también para votar a quien vaya a ser el presidente de nuestro gobierno europeo. Y ese es el reto, ese es el desafío. El compromiso el próximo 25 de mayo es convertirnos en ciudadanos responsables, que sabemos de la importancia histórica, del momento crítico que atraviesa nuestro país y Europa, y que, desde luego, si estamos comprometidos con algo, compañeros y compañeras y amigos y amigas, es por trabajar por una Europa solidaria, una Europa de paz, una Europa de justicia social, de libertades y de igualdad. Así que, amigos y amigas, hay ganas de ganar, hay hambre de cambiar y estoy convencido de que el 25 de mayo será la primera derrota de otras tantas que vaya a sufrir el Partido Popular en España, en Castilla-La Mancha y también en Villarrobledo. Muchas gracias. A votar y a ganar, compañeros.